qué gusto que nos acompañen en este nuevo programa de Asiento Extra. Hoy, viernes, tocamos siempre temas económicos que esperamos sean de provecho para usted y que le ayuden un poquito a administrar mejor sus finanzas o a conocer de qué manera puede tomar acciones que pudieran tender a mejorar justamente todo lo que tiene que ver con su bolsillo. Si yo le digo a usted fondos generacionales, posiblemente usted no tenga como mucho conocimiento de qué le estoy hablando, pero yo sé que si le digo ROP, sí va a saber de qué le estoy hablando. El ROP se hizo popular hace un par de años cuando se presentó un proyecto de ley que pretendía que las personas pudieran sacar todo el ROP de una sola vez. También por el tema de las pérdidas que hubo también hace unos 2 años, en el que la gente vio en su estado de cuenta que habían pérdidas de 50 a 100 mil colones que finalmente pues no se materializaron excepto para la gente que estaba por pensionarse en ese momento. Y es justamente a raíz de toda esta situación que ha estado alrededor del ROP que existen iniciativas que pretenden que pueda ser un poquito, estirar un poquito más la plata y generar un mayor rendimiento o recuperación en caso justamente de que se den pérdidas. Y es justamente de eso que se tratan los fondos generacionales. Ese es un plan que hasta la fecha no ha cambiado, entraría a regir en abril. Y lo que pretende es dividir a los grupos de pensionados justamente por edades. Entonces, así sería el nivel de riesgo en que o más bien el instrumento de riesgo en el que se invertirían los recursos de su futura pensión. Y el ROP es muy importante, porque ahora que se habla del tema de que se está agotando el IBM, pues justamente el ROP es lo que nos va a salvar en un futuro. A los que tenemos, creo que 40 años o más, de tener una pensión, y por eso es que lo cuidan tanto. Pero para hablar de este tema justamente de qué son los fondos generacionales, vamos a conversar hoy con don Juan Antonio Vargas. Él es representante de los trabajadores ante el Consejo de Supervisión del Sistema Financiero CONACYF y la Superintendencia de Pensiones. Don Juan Antonio, ¿cómo le va? Bien, usted, María, señorita directora, para servirles, es un gusto estar aquí en Grupo Extra y estoy a la orden de todos ustedes para lo que se ocupe. Muchísimas gracias, don Juan Antonio. A mí me llamó mucho la atención la conferencia de prensa que daban ustedes, en el que indicaban que no están del todo de acuerdo con estos fondos generacionales y que incluso puede tener implicaciones para los futuros pensionados. Ustedes parte de lo que alegaban es que no parece que hubiera algún tipo de respaldo legal en esta decisión por parte de los reguladores. Cuénteme entonces más bien usted, don Juan Antonio, y contémosle a la audiencia también, ¿por qué eso tiene algún riesgo? Porque es decir, que sea legal es importante, pero más allá de eso, ¿qué es lo que implica para mí como pensionado o futuro pensionado? Con mucho gusto. Mire, María, yo llegué al CONACYF hace muy poco, hace septiembre del año pasado para acá. No sabía que eran fondos generacionales y lo primero que hice fue empezar a investigar. Y me encontré al menos 4 o 5 vacíos en la reforma importantes. El primer vacío que encuentro en el acta del 7 de diciembre del 2023 que se aprobaron, fue que votaron en contra de esa reforma tan importante el presidente del Banco Central y el ministro de Trabajo, ni más ni menos que la autoridad responsable de la estabilidad de la economía, de la política monetaria, y el representante, el rector de las pensiones del país. Y cualquier voto es importante, pero es que estos votos son calificados, ¿verdad? Primero por la rectoría y segundo porque en medio está la economía. No podemos decir que, como me contestó un oficio la SUPEN, que una cosa son los fondos generacionales cuyo objetivo es los altos rendimientos y que la economía y la estabilidad de la economía y el desarrollo de la economía es un tema secundario, jamás, ¿verdad? Si la economía se trastorna para todos. Si hay un problema de inflación, un problema de evaluación, un problema en el tipo de cambio, pues simplemente no podemos decir que eso a nadie le importa o que a los pensionados no les importa. Claro que nos va a afectar. Si con la poquita o mediana pensión que tengamos, si los precios están muy altos, nos impacta directamente. Entonces, el primer vacío que le veo yo a la reforma... El señor ministro de Trabajo y el señor presidente del Banco Central, ambos votan en negativo. Dicen que ellos no están de acuerdo con eso. Y votan en negativo por una razón. La razón era que esa reforma se llevó así de buenas a primeras al seno del CONACYF y se pretendió votar y se votó en el mismo momento. Y el presidente del Banco Central dice, disculpe señores, pero si no hay estudios básicos,
si no se sabe cómo impacta esta reforma a la economía, porque se sabe que el ROT en este momento, el régimen obligatorio de pensiones, está implicando un monto de 23.000 millones de dólares. Y ese monto de 23.000 millones de dólares se va a lanzar a partir del 1 de abril a un proceso de compraventa de títulos. Y inevitablemente eso va a afectar en forma pequeña, mediana o grande la economía. Lo importante es un estudio que nos diga en cuánto va a impactar, ¿verdad? Que nos diga, mire, va a haber un aumento de la inflación, el dólar va a subir, va a bajar, va a haber una desestabilización, los precios de los títulos de nuestro dinero, María, de nuestro dinero, de nuestras pensiones, de nuestras cuentas, puede ser que esos títulos disminuyan porque hay un exceso de oferta, de venta de títulos. La gente los puede comprar más baratos y luego los vende más caros, y eso pues significa que nos metieron la mano a usted, a mí y a todos los trabajadores a la bolsa de forma impropia. De modo tal que el primer vacío que encuentro es ese, el vacío político. Yo no voy a aprobar una reforma donde el rector de la economía me dice, espérese, porque no tengo claro qué tanto me puede impactar, y la intuición me dice que mejor hagamos los estudios, los análisis que no estaban, ¿verdad? Entonces, no estaban no es oponerse por oponerse, es que aparentemente no hay estudios suficientes técnicos que nos digan cuál podría ser un eventual beneficio o un eventual perjuicio a los futuros pensionados. Claro, ese es un segundo tema. El primer tema es, María, lo que implica para la economía como un todo, ¿verdad? Porque ahí perdemos todos. El segundo tema, los supuestos que se llevaban para decir que esto impactaba bien o mal a los pensionados, independientemente si eran más viejos, si eran más jóvenes o de mediana edad, los estudios no eran claros, no partían de supuestos claros. Usted sabe que si yo elaboro supuestos para hacer un razonamiento básico, una inferencia inductiva, una inferencia deductiva, los supuestos son básicos, los axiomas. Si yo tomo supuestos incorrectos, mi conclusión va a ser incorrecta, aunque parezca correcta. Entonces, los estudios o los planteamientos que se llevan en la línea de en cuánto impacta las cuentas individuales de los trabajadores tampoco eran coherentes, ¿verdad? Y ahí, lógicamente, el ministro de Trabajo tenía que reaccionar y decir, mire, pero un momento, si no están los estudios, yo no voy a votar esto. Entonces, inmediatamente un jerarca, ¿verdad?, de un órgano colegiado desconcentrado del Banco Central, inmediatamente un superintendente tiene que retirar la propuesta, ¿verdad?, y llevar los estudios a los 15 días, al mes, a los 2 meses, lo que demore. Pero el país no se puede embarcar en un túnel donde el resultado final se desconoce. O sea, era como una aventura a ver qué pasa, y eso es muy irresponsable. Perdone que use una palabra tan grosera aquí con los radioyentes, pero la verdad es que no tengo otra forma de calificarlo. Entonces, el primer vacío es un vacío político. Segundo vacío es un vacío técnico, no hay sustento. Vea que el CONACYT, para recibir y aprobar esto, no le pidió a su asesoría legal un criterio jurídico, ¿verdad? Criterios jurídicos importantes, porque ahora nosotros cuando estábamos en algún órgano colegiado antes le decíamos al auditor y al abogado, mire, si usted ve algo malo me alerta, ¿verdad? Ahora ven las cosas malas o hay dudas y le dicen, mire, es que usted no preguntó y esto se hizo así porque usted no me preguntó. Si me hubiera preguntado yo le digo, no, es responsabilidad de una auditoría, de una asesoría jurídica decir, mire, aquí hay un cuestionamiento o aquí hay un vacío legal o esto tengo dudas, denme un plazo de 15 días para estudiarlo. Pero nada de eso ocurrió. Con toda la alegría del mundo, con toda la felicidad para algunos y la tristeza para otros, se aprobó esto el 7 de diciembre del año 2023 sin criterios jurídicos, sin criterios técnicos, sin asidero político. Hay otro cuarto vacío en esto, señora directora, que es el vacío social. Yo no puedo tomar este dinero como si fuera plata, no sé, bienes de difunto, que además los bienes de difunto no están en el aire, son de los herederos. No puedo tomar estos dineros para decir, mire, yo estos dineros los voy a administrar de tal manera. Perdón, esos dineros son propiedad de los trabajadores. ¿Y cómo es posible que los trabajadores, las organizaciones sociales, los grupos sociales no sabían los alcances de esto? No se les explicó, no se les participó, no se hicieron foros, seminarios, encuentros, todo esto que a veces la gente dice, mire, pero ¿para qué tanta reunión? No, esas reuniones son fundamentales para que los representantes de los trabajadores tengan claro qué es lo que está pasando. Porque si ellos lo tienen claro, ¿cómo ellos luego le van a explicar a sus afiliados? Sea una asociación solidarista, una cooperativa, un sindicato, una asociación de desarrollo. La gente le va a preguntar al líder, mire, ¿qué es eso de los fondos generacionales? ¿Verdad? ¿Qué es? Entonces, la reforma cuenta con cuatro vacíos ahí para empezar.
Pero bueno, entrando yo al CONACYT, que tampoco, y yo soy una persona que trato de informarme, Juan tampoco Antonio, sabía que era esto. ¿Usted pudo tener acceso o tal vez pudo escuchar de viva voz el criterio del señor ministro de Trabajo, Andrés Romero, o de don Roger Madrigal, presidente del Banco Central, de por qué ellos estaban diciendo que a esto le falta estudio, le falta análisis? Usted sabe por qué ellos se opusieron. Sabemos que estuvieron en contra, pero ¿por qué? Bueno, de los actuales miembros del CONACYT, ninguno votó a favor de esto, porque la mayoría somos nuevos. Esos dos que estaban ahí alegaron la ausencia de estudios. La ausencia de estudios es una especie de precipitación de un acuerdo que todavía no nos explicamos por qué la precisa. Ahí poco a poco vamos a ir elaborando, María, tal vez algunas hipótesis de por qué tanta precisa. Pero, ¿cuál era la precisa? El régimen obligatorio de pensiones no pasaba por ninguna crisis, habíamos solventado la tormenta perfecta de todos los elementos en contra del año 2021, después de la pandemia se generaron condiciones macroeconómicas en el mundo y eso impactó fuertemente el régimen obligatorio de pensiones. Bueno, y lo superamos. A mí en lo personal me afectó, porque yo recién me estaba pensionando, pero en general podríamos decir que el ROP es algo muy, muy bien administrado, tanto por los representantes de los trabajadores, el sector social, los maestros, los bancos públicos, los bancos privados, han administrado esto muy, muy bien. Pero si eso está así... Tengo una duda técnica, Juan Antonio, y es la siguiente. Cuando hablamos de fondos generacionales decimos que vamos a dividir los fondos justamente por edades. Al haber cada vez menos trabajadores para poder financiar los futuros fondos de pensiones, que es parte del problema también que tiene hoy el IBM, es que la gente no están teniendo hijos, ¿verdad? Y al no haber niños, tampoco hay futuros trabajadores y por tanto cada vez son menos los trabajadores que aportan para fondear este sistema que de alguna manera es solidario. Es decir, la gente más joven se podría haber perjudicado. Todo esto, digamos, como en cristiano es lo que llaman técnicamente tasa de reemplazo, pero como para ponerlo en cristiano y que la gente lo entienda, ¿verdad? La gente más joven, ¿qué pasaría con ellos en una situación de este tipo? Esa es la misma pregunta que me hice yo cuando ingresé en septiembre, finales de septiembre del año pasado, María. Y las preguntas la primera sesión yo envié una carta a la presidenta del CONACYT preguntando cuál era el impacto en la economía nacional, cuál era el impacto que me trajeran el FODA, que no existía, que me trajeran la planificación estratégica de esto, que no existía, ¿verdad? Habían algunas simulaciones ahí, simulaciones que partían de supuestos que no eran como muy razonables. Pero quería terminarle, María, con el último vacío. Resulta que yo empiezo a revisar las 3 leyes que nos alimentan, que es la ley de protección al trabajador, la ley orgánica del Sistema Bancario Nacional y la ley orgánica del Banco Central. Y en ninguna parte había nada que se llamara fondos generacionales, ¿de acuerdo? Pero esto es muy delicado porque cuando usted tiene que constreñir, limitar, regular la libertad pública, usted sabe que uno de los principios de la ley de protección de trabajadores es la libertad de transferirse de fondos. Y entonces cuando yo voy a limitar esa libertad, solo lo puedo hacer a través de una norma de rango legal o constitucional. Y en este caso, no solamente no había una ley, sino que tampoco había un decreto del Poder Ejecutivo, no había nada. Lo que había era un reglamento interno del Consejo Nacional de Financiero, o sea, del CONACYT, un reglamento propio propuesto por la SUPEN. ¿Y cómo hago yo para limitar, decirle a un afiliado, a un fondo, usted tiene que estar aquí 5 años, usted no se puede pasar de acá, usted va para tal otro fondo? Yo no puedo hacer eso con normas de rango inferior hasta un decreto, hasta un reglamento a la ley. De modo tal que encuentro ahí el quinto vacío importante de esta reforma. Bien, ahora sí me meto en su siguiente pregunta, que es muy valiosa. Los fondos generacionales parten de un principio válido. ¿Cuál es el principio? La regla en materia financiera es que cuando usted hace inversiones de alto rendimiento, los riesgos son muy altos. O sea, el riesgo de perder los recursos son muy altos. Mientras que usted hace inversiones en seguridad, digamos, en cosas que tengan que ver, que no tengan mucho riesgo, los rendimientos son muy bajos. Yo busco un banco muy estable, busco unos títulos, valores del banco, de gobierno, pero la tasa de interés que me pagan es muy bajita. Si yo quiero una tasa de interés muy alta, tengo que ir a otros mercados, ¿verdad? Ojalá internacionales, que me pagan 3, 4, 5 veces más, ¿verdad? Pero el riesgo de perder ese dinero es más alto. Entonces, con esa regla se estructura esto, ¿verdad? Dándole a los jóvenes, al primer grupo, altos riesgos, pero altas rentabilidades. Como ellos están jóvenes, no se están pensionando en este momento, entonces pueden aguantar ese ciclo de sub y baja, ¿verdad?
de crisis económicas y luego se vuelve a estabilizar y luego hay buenos tiempos económicos. Entonces, en ese ciclo de vida, los jóvenes ganan. Parece muy razonable. Y los más grandes, ¿verdad? Los más viejos, nosotros, simple y sencillamente nos dejan con títulos más conservadores, más estables, pero con poco rendimiento, ¿verdad? Dice, bueno, ustedes no van a tener mucho rendimiento, pero sí no se le va a perder su platita, ¿verdad? Bien, eso parece muy razonable. Sin embargo, desde que yo entré, tenía una duda que aún no logro solventarla, ¿verdad? Tal vez por problemas propios y no problemas de lo que la gente me explica. Y es que si yo tomo el gran fondo, régimen obligatorio de pensiones, donde hay viejos, hay jóvenes actualmente, donde hay inversiones de alta rentabilidad, pero riesgosas, otras inversiones de baja rentabilidad, pero muy seguras, cuando viene una crisis, se diluye dentro de ese gran fondo y todo se estabiliza. Pero si yo divido los fondos y divido los riesgos, estoy concentrando el riesgo en cada segmento, ¿verdad? Entonces estoy concentrando mucho riesgo de pérdida en los jóvenes, estoy concentrando mucho riesgo de no crecimiento, incluso de decrecimiento en los viejos. De modo tal que puede ser que la reforma lo que esté logrando es que los viejos vayamos perdiendo poder adquisitivo de nuestra pensión poco a poco, ¿verdad? Si esto no se estructura en forma adecuada, si no se parte de supuestos adecuados, si no se hace una mejor ciencia estadística y de análisis de provisiones financieras de esto. ¿Qué es con lo que nos encontramos? ¿verdad? Que no habían los estudios suficientes ni de carácter nacional ni de carácter individual. De modo tal que daba la impresión, o sea, los números nos llevan a ir haciendo el análisis de que esto mejor detenerlo antes de continuar con una reforma que nos podemos arrepentir como la peor reforma que pudimos haber hecho en los próximos años. Y antes de caer en que pase lo que pase, pero tener la seguridad de lo que estamos haciendo. Bueno, insisto en que ninguno de los miembros actuales del CONACYT votó por esto, son gente muy técnica, muy seria, que estamos revisando todo. Precisamente hemos ido haciendo simulaciones, análisis, proyecciones, consultas jurídicas, consultas técnicas, consultas financieras, consultas a los sectores sociales también fundamentales, para acuñar una propuesta que va a ser conocida el próximo lunes en la tarde. ¿Qué se puede hacer? Porque está bien, digamos, que existan diferentes criterios, pero ¿qué tanto peso tienen los trabajadores en el CONACYT como para poder decir, vean, revisemos esto porque siento que hay algo que no me genera seguridad y que yo necesito tener esa seguridad justamente para comunicarle a la gente, realmente a los trabajadores, qué es lo que está ocurriendo con estos dineros? Ocurriría. Bueno, cuando yo entro con estos temas, María, me siento como un trapo rojo, ¿verdad? Me siento extraño ahí, como un poco solo, pero cuando empiezo a revisar y veo actas, veo que el señor presidente del Banco Central tenía una posición crítica fuerte desde un inicio. Veo que el señor ministro de Trabajo acompañó al presidente en separarse de esta votación. Cuando digo ministro de Trabajo me refiero al viceministro, realmente a Juan Manuel Cordero, a que es abogado, que también se abstuvo, que votó en contra de la reforma. El ministro de Trabajo no tengo el honor de conocerlo. Y luego también tenía yo una persona que conocí hace muchos años que era asesor mío en el banco, Banco Popular. Yo estuve ahí en varias oportunidades representando a la clase trabajadora, que era Humberto Jiménez. Humberto Jiménez es un abogado bancario, ¿verdad? Ya mucho mayor que yo, imagínense. Que de lo mismo, muy serio. Y el resto de muchachos son muchachos muy técnicos del sector financiero, muy inteligentes, muy brillantes, de modo tal que hemos hecho pues un grupo bastante interesante, ¿verdad? Gente grande, gente joven, gente muy analítica, gente con mucha experiencia. Hemos hecho un equilibrio, María, de modo tal que todos hemos coincidido poco a poco, conforme vamos saliendo los hallazgos de que esto no estaba bien, de que algo raro estaba pasando, que no entendimos tanta precisa, hemos ido coincidiendo. Yo creo que el lunes que nos reunamos a las 2 de la tarde va a haber una gran coincidencia entre todos nosotros para detener esto. Yo incluso era un poco más radical al inicio, en el sentido de que si esto era ilegal, porque no hay ninguna ley, que estaban violentando el principio de equilibrio, muy importante en la Ley de Protección al Trabajador, el principio de libertad, que solamente a través de otra ley se puede constreñir, se puede limitar, ¿verdad? En la libertad de traspasarme de fondo, yo puedo decir estar en una operadora, en otra, etcétera, y a la hora de pensionarme escojo si quiero este modelo o este otro. Yo tengo que tener esa libertad, porque la condición de cada trabajador es distinta.
Una cosa es un trabajador que se pensiona con una pensión relativamente buena, que no tiene deudas, que tiene su casa libre de gravámenes, su carrito libre de gravámenes, y otra cosa es el trabajador que se pensiona y tiene 7 tarjetas de crédito hasta acá, ¿verdad? Que la pensión apenas cubre el 50% de lo que debería pagar mensualmente, que tiene un embargo de su casa, que se la van a rematar en 3, 4 días. Son dos casos muy distintos, ¿verdad? Para cada quien hay que dar condiciones diferenciadas. Pero bien, tengo la confianza de verdad de que esto se detenga, pero le decía que mi posición era más radical. ¿En qué sentido? Si esta reforma viola la ley, viola la Constitución, viola derechos fundamentales, mi posición al inicio era que había que eliminarla, derogarla. Le gustara a quien le gustara o perdiera a quien perdiera. Ese era un tema secundario. Mire, que esto le puede traer consecuencias legales, ese es secundario. Es lo que no quisiera jamás, que un hijo o una nieta de uno diga qué señores más irresponsables. Ahora tengo 50% menos de mi pensión porque en aquella oportunidad no tuvieron el valor, la responsabilidad, el profesionalismo de decir las cosas como son exactamente, aunque cayeran mal. Entonces, pero poco a poco, en la forma muy sabia de los compañeros del CONACYT, que salvo una señora que se acaba de nombrar, Leonor, el resto de gente, evidentemente más experiencia, más conocimiento, más inteligencia, más capacidad que la mía, he ido adoptando pues una posición más de consenso en el sentido de que busquemos el acuerdo unánime de esta materia para que el próximo lunes los costarricenses sepan que el CONACYT está actuando con mucha responsabilidad, que estamos haciendo los estudios con toda la objetividad del caso y que después de que se apruebe patear el tarro, llamo yo, después de que prorroguemos el inicio de esto, los estudios nos digan qué hay que hacer, ¿verdad? Don Juan Antonio, ¿esa propuesta la va a presentar únicamente usted o quiénes son los que van a presentar la propuesta? No, todo el pleno del Consejo, la presidenta actual, esta muchacha igual joven, Jean, y el anterior presidente interino, Humberto Gran, son gente muy conocedora, gente de gran carácter y posiciones muy transparentes, que se les encomendó trabajar todo este asidero técnico con toda la superintendencia, haciendo consultas a las operadoras de pensiones, haciendo consultas generales. A mí me ha tocado ir a todos los sectores sociales, he conversado con los amigos del solidarismo, cooperativas, sindicatos, asociaciones de desarrollo, colegios profesionales, el magisterio. No hay un solo grupo con que yo no haya ido a conversar de este tema y alertarlos de lo que está pasando, decirles la verdad, aunque sea una verdad cruda, aunque sea una posición muy, muy difícil, porque no podemos meter más las patas en este escenario tan serio, a que puede ser la principal reforma que tenga los sistemas de pensiones después de la ley de protección al trabajador. Pero había una situación todavía delicada que yo todavía no me resuelvo en forma completa, que es la siguiente. Resulta que cuando discutimos la ley de protección al trabajador hace 25 años, ¿verdad? Desde el cierre del Banco Algo, inmediatamente se empezó a generar una gran efervescencia en las discusiones financieras. De hecho, en el año 95 se hizo una gran reforma financiera. Desde aquel tiempo, nosotros dividimos la gestión de las pensiones en dos partes, con la ley de protección al trabajador, que son muy razonables. Una parte es quienes hacen las inversiones. Para eso se constituyen sociedades anónimas públicas y privadas, que son las operadoras de pensiones, y comités de inversiones dentro de ellas que tienen una gran responsabilidad. O sea, la política de inversión debe generarla las operadoras. Y por el otro lado, alguien tiene que vigilar que esas inversiones sean buenas. Para eso se regulan, se supervisan, se fiscalizan y si medio se portan mal, se castigan, ¿verdad? Hay la capacidad de sanción por parte del CONACYT y las superintendencias. ¿Qué ocurre? Yo tengo la impresión de que esta reforma violentó el principio de que las competencias públicas solamente se pueden estructurar por ley. ¿En qué sentido? Que la reforma fue tan específica, ¿verdad? Hasta decirle el año, decir cómo debe hacerlo en forma tan específica que nos metimos como CONACYT a hacer regulación de inversiones, ¿verdad? Lo cual no es propio. Yo puedo hacer una regulación de inversiones muy genérica, ¿verdad? Pero no puedo hacer una regulación de inversiones tan específica, porque lo que estoy haciendo es invadiendo la competencia de las operadoras de pensiones. La política de qué invertir y cómo invertirlo es de ellos, nosotros fiscalizamos, pero luego, ¿qué autoridad puedo tener yo para fiscalizar, para supervisar y menos para sancionar si ellos meten la pata con una política que yo les impuse?
no sé si logro explicarme, María. Sí, no tengo yo... me preocupa no una parte, cosita, claro. don Juan Antonio, y eso es que uno pensaría que si el CONACYT, y me parece un acto muy responsable que ustedes lo vayan a valorar, si ya habían tomado la decisión justamente de aplicar esto en abril, aunque me parece muy importante que tengan la responsabilidad de decir, bueno, tal vez esto no está del todo claro, vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, ¿verdad? Que se haya aprobado algo y que en un momento tan cercano a haberlo aprobado digan, no, vamos a revisarlo. O sea, me deja la duda de si lo habrán analizado bien desde el principio. Sí, es evidente, María, voy a emitir mi criterio personal, no comprometo con esto a nadie, y de hecho, pues toda la entrevista ha sido así. Es evidente que esto no fue bien aprobado, que se aceleró indebidamente y que incluso ahora no entendemos por qué no debamos revisarlo y no debamos detenerlo. O sea, no debe cesar cualquier presión para que esto inicie el 1 de abril y darnos unos meses de tiempo. Y ahí no es que acaba el tema, ¿verdad? El lunes no es que acaba el tema haciendo lo que yo llamo, como decíamos en el barrio, patear el tarro. Ahí no, ahí empieza una gran discusión sustantiva. Y ahí, María, con el debido respeto y consideración a ustedes, los periodistas y los medios de comunicación son fundamentales para que esta discusión se abra. Esta discusión no es de 7 señores ahí encerrados en el CONACYT o en un esquema virtual poniéndose de acuerdo y tratando de ordenar sus propios intereses y convicciones. No, esta es una discusión nacional, ese dinero no es nuestro. Don Juan Antonio, vea, yo a usted lo quiero felicitar porque he cubierto economía por muchísimos años, el área económica, y pocas veces algún miembro del CONACYT sale a levantar la mano y a la opinión pública y a decir, un momento, no estoy de acuerdo con esto está mal, o revisémoslo, o tengo dudas. La mayor parte del tiempo, el CONACYT nos comunica las decisiones cuando ya se han tomado. Y la mayoría del tiempo son decisiones que no conocemos cuántos miembros votaron que sí, cuántos miembros votaron que no, porque como usted lo está planteando, de que allá a lo interno se toman esas decisiones, sí ocurre así. Y nos damos cuenta nosotros los ciudadanos del otro lado, y que somos todos consumidores financieros, cuál fue la decisión que se tomó. Y muchas veces esas decisiones, ¿verdad? Lo hemos visto recientemente, algunas superan el tema de la legalidad. Entonces, me parece muy bien que haya un miembro del CONACYT que se atreva a salir a la opinión pública y decir, no estoy de acuerdo con esto, estas otras personas también votaron en contra, que tienen un gran peso y no es cualquier persona, el señor viceministro de Trabajo y el presidente del Banco Central, y que se haya podido lograr que el CONACYT en pleno, que todos son nuevos miembros a los que hay que darles el beneficio de la duda, digan, un momento, vamos a estudiar esto. Y me parece que es lo más responsable, pero yo lo quiero felicitar públicamente porque no todo el tiempo se ve esto. Entonces, no podemos muchas veces tener esa parte actora tan vivaz en la sociedad, o esa voz, porque muchas veces a nosotros mismos nos limitan la posibilidad de conocer esas decisiones. De hecho, las actas del CONACYT no son públicas. Si usted se mete a la página del CONACYT, en este momento está en construcción. Tiene, no sé, 6 meses en construcción. Entonces, no es tan sencillo acceder a esa información. Sí, el principio de publicidad y de rendición de cuentas son para mí constitucionales, María. Eso, yo no veo cómo yo no puedo actuar de esta manera. No sé si se embarcaron nombrándome en este cargo, que yo, vea, María, yo estaba jubilado, no tenía nada que ver con esto, y de repente me pidieron un currículum para rellenar una terna, cuando vi que el Banco Central me había nombrado unánimemente. Por segunda vez, yo estuve la primera vez que se inauguró este modelo de una participación de los trabajadores en el CONACYT, a mí me tocó estar ahí, y precisamente muchas de las dudas que yo tenía en aquel momento, que el mismo Eduardo Lizano me decía, Juan Antonio, eso no tiene respuesta en Costa Rica, váyase allá a hablar con el superintendente de Chile y le pregunta a él, porque estos planteamientos que usted formula, la verdad es que el país todavía está muy inmaduro para responderlo. Y bueno, yo me vine en aquel momento, que estuve un par de días ahí conversando con estos señores, o sea, tratando de entender, capacitarme, me traje 2 o 3 planteamientos al país, los formulé, hablé con todas las fracciones políticas, hablé con el Poder Ejecutivo, con el Consejo de Gobierno Social, con el ministro de Trabajo en aquel momento, y presenté propuestas de reforma. Y ahora que regreso, me doy cuenta que los 3, 4 planteamientos que habíamos hecho para continuar el proceso de fortalecimiento de las pensiones en el país, que está herido, ¿verdad? No de muerte, pero está herido, y si no lo curamos, se va a morir, ¿verdad? Los 3, 4 planteamientos, hoy regreso y estamos exactamente en la misma situación. Vea,
María, tal vez esta es la mejor oportunidad de este tema de fondos generacionales para retomar algo que al país le puede sonar muy, muy positivo, y es que los distintos países del mundo han tomado estas reformas para desarrollar el país, no para desarrollar estos otros países. Nuestro dinero está principalmente en cuanto a la inversión externa en Estados Unidos. Hacemos inversiones en Francia, en Alemania, en Japón, en Singapur, en Malasia, en Suiza. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es por rendimientos. Bueno, pero de nuevo, si usted sube rendimientos, sube riesgos. Entonces, ¿por qué no le damos rendimientos similares en el país y desarrollamos la infraestructura vial, la infraestructura sanitaria? Urgen demasiadas cosas, entre otras la infraestructura de salud geriátrica, ¿verdad? Es algo que o nos preparamos o simplemente esto nos va a golpear fuertemente. Ahí los muchachos de la República me están publicando algunas notas sobre esto, que yo le llamo la edad dorada. Igual, cuando ustedes consideren que ocupan alguna información, yo puedo dedicarme a alimentar esto en lo que yo pueda, o al menos consultar las respuestas, pero ahí planteo cómo es posible que solamente el 3% del activo administrado de las pensiones se utiliza para invertir, y fue por una emisión que pidió ahí la gente de Autopistas del Sol, ya hecha la carretera, tiraron una emisión y el Banco Popular la compró y no sé quién más compró un poquillo ahí. Don Juan Antonio, si usted me daría nada más un minutito para ir un pequeño corte comercial y ya casi seguimos conversando con usted, porque gusto. Este tema de las pensiones nos interesa a todos. Excelente, gracias. Ya casi volvemos. Sí, no hay problema. ¿Qué tal? Muchas gracias por continuar con nosotros, a todos los que nos escuchan a través de la 92.3 Extra Radio y también a través de la señal de Extra TV. Hoy estamos hablando del tema de las pensiones. Empezamos hablando de fondos generacionales, pero nos hemos ido extendiendo a otros temitas. Nuestro invitado de hoy es don Juan Antonio Vargas. Él es el representante de los trabajadores ante el CONACYF, y les cuento que él, aparte, es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y también tiene una especialidad en Derecho Administrativo. Es alguien que conoce mucho del tema de pensiones y por eso queremos también hacerle otras consultas en este campo. Les voy a dejar también nuestra línea telefónica por si usted tiene a bien hacer algún comentario. 7003-1234. 7003-1234. Don Antonio, recientemente se ha hablado o trascendió un documento, ¿cómo podríamos decir? Se filtró a los medios un documento de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde indica que existe la posibilidad de que las pensiones, que uno se pueda pensionar hasta los 70 años. Usted ya tiene la bendición de haberse pensionado, pero los que estamos aquí del otro lado, cuando nos dicen eso, nos quedamos como pensando. La otra vez lo discutíamos en la mesa editorial. 70 años la gente, es decir, y tuvimos ese día cualquier cantidad de llamadas aquí en el programa de radio desde Buena Mañana, porque la gente dice, 70 años no, tiene que haber otra opción, pero 70 años no. ¿Ustedes han podido valorar ese tema? No como CONACYF, pero sí a nivel personal y de los sectores sociales. Aquí alguien pierde, ¿verdad? Que normalmente son los trabajadores, somos nosotros, y no nos excluimos los que ya tenemos pensión, porque si el sistema sigue deteriorándose, María, también a los pensionados se les va a afectar. La Ley de Protección al Trabajador precisamente es la primera respuesta a algo que tuvimos que haber hecho nosotros hace muchos años. Han pasado 20 años y yo decía, cada 10 años tenemos que hacer un ajuste estructural, no esto es otra cosa, estos son impuestos a la clase trabajadora. Cuando yo le digo a los trabajadores, voy a aumentar su edad de pensión, voy a disminuir sus beneficios y voy a aumentar su aporte, lo que estoy haciendo es sancionándolo, lo que estoy haciendo es deteriorando su calidad de vida, lo que estoy haciendo es metiéndole un impuesto. Y es muy injusto meterle un impuesto de esta magnitud a los trabajadores, porque estamos en una sociedad cada vez más desigual. O sea, hay una concentración de riqueza enorme. El país es un país rico, pero en algunas manos. Y esas manos se disminuyen cada vez más en relación con el resto de los trabajadores, el resto de los costarricenses. Entonces, si hay tanta desigualdad, ¿por qué cargarle la reforma a los trabajadores? No tiene sentido esto. Bueno, pero excluyamos la confrontación social, porque no es nuestro ánimo, ¿verdad? El ánimo es hacer reformas estructurales. Como usted lo ve, la Ley de Protección al Trabajador lo que hace es generar una pensión complementaria ¿a qué? Al IVA, al IVM, a invalidez, vejez y muerte. ¿Por qué? Porque invalidez, vejez y muerte no se sostiene, ya no hay manera de sostenerlo. Mientras hay tanto viejito, ¿verdad?, con mucha salud y la expectativa de vida creciendo,
de las nuevas generaciones o no pueden o no quieren reproducirse, ¿verdad? Ya la ciencia empieza a decir como que no pueden tampoco, un problema de dietas, un problema de otro evolutivo, qué sé yo. Entonces, si eso es así, no es posible sostener un sistema donde pocos aportan y muchos piden, ¿verdad? El invalidez, vejez y muerte no está bien, hay que hacer una reforma, pero no de este tipo. Esas son cosas cosméticas que no van a demorar mucho tiempo, en que además van a tener que subirlo a 75, luego 80 años y luego le van a dejar a uno el cheque la pensión ahí en el día del sepelio. Entonces, no es lo correcto. Después de la Ley de Protección al Trabajador, que fue un éxito increíble, fue una idea maravillosa, hoy el régimen obligatorio de pensiones representa el 28% del PIB, estamos hablando de 23 mil millones de dólares. Eso había que complementarlo con otra reforma siguiente. ¿Y cuál es la reforma que yo estoy planteando? Ya lo he dicho en algunos medios y creo que mañana va a salir una publicación ya con más detalle. El régimen universal de la Caja de Seguro Social, invalidez, vejez y muerte, debe irse concentrando estrictamente en las personas de menores ingresos, en las personas que no tienen una buena pensión o aparentemente no la podrían disfrutar, porque usted sabe que apenas el 40% de las personas se van a pensionar. Hay un grave problema de cobertura, hay un grave problema de sostenibilidad del modelo, hay un grave problema de la suficiencia de la pensión para que el viejito pueda satisfacer sus necesidades más básicas. Entonces, mi propuesta es, vayamos disminuyendo, porque de todas maneras la plata no alcanza, y démosle esa platita en un lapso de 47 años, de 47 a 60 años, vamos disminuyendo en cuanto a la participación de los que tenemos mejores ingresos, tenemos una mejor pensión. Y a su vez, vamos aumentando para los que pueden hacerlo desde el punto de vista de unos mejores ingresos, vamos aumentando las pensiones complementarias, ese régimen obligatorio de pensiones. Pero aún así, con esa prohibición queda un bache. Ese bache se llena de una forma muy básica. Aportemos 1 millón de cotizantes más al ROP, otorgándole a los niños de 5 a 17 años, o sea, desde que están en el kinder o el primer grado de escuela hasta que se gradúan, aportemos 3.000 colones para cada muchacho, que se pueden dividir 1.500 depositados en una cuenta en colones y 1.500 en una inversión en dólares, ¿verdad? Pero eso se encargará ya la operadora de pensiones. ¿Qué ocurre? Usted me va a decir, bueno, pero es que esos montos son muy pequeños, ¿y de dónde viene esa plata? ¿Tenemos que crear impuestos? No. Esos montos son pequeños, pero la magia del sistema financiero consiste en el interés compuesto, o sea, los intereses sobre intereses. Aún sin esta reforma, cuando yo me meto a hacer el régimen durante 25, 30 años de aportación, cuando usted le dan el cheque del ROP, apenas el 6% de ese cheque constituyen sus aportes. Y el 94%, María, esto es maravilloso, son los intereses sobre intereses, lo que nosotros llamamos interés compuesto. Entonces, mientras más tiempo dure esa plata en el sistema, esos baches y esos vacíos se van llenando generacionalmente también, porque vamos a agarrar toda una generación, y los escolares hoy en la educación son el 95.5% de la población, o sea que si los mantenemos dentro de esta lógica, con otro agregado que yo estoy proponiendo, si nos mantenemos dentro de esta lógica, vamos a pasar de un 40% de cobertura a un 95% de cobertura, imagínense usted, y para mí ese 4,5% que queda por fuera hay que ir a buscarlo para que sea el 100% de cobertura desde una perspectiva sostenible. ¿Cómo lo hago yo esto sostenible financieramente sin crear nuevos impuestos? Que correctamente, ante un panorama de desigualdad como tiene el país, debería crear más impuestos, pero no a los trabajadores, sino a las fuentes de riqueza. Pero no nos metamos en ese tema, ese podría ser objeto de otro programa. Yo francamente, Juan Antonio, yo espero que hace poquito también se hizo una reforma para evitar el adelanto de la pensión, para el tema de las cuotas. Es decir, yo sé que es muy cerrado el tema, y que en el pasado, hay que decirlo, hay decisiones que se tomaron que no fueron las correctas por parte de la Caja. Absolutamente. Pero en ese momento tenemos el problema de que la baja natalidad, y contra eso nadie puede. Y eso es un fenómeno internacional. Y no queremos que pase como en otros países de América Latina, pero yo me temo que si a la gente le insisten en una pensión a los 70, eso no se va a tomar de la mejor manera. No, nadie, todos los sectores estamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque además de que es una injusticia, además hay formas de hacerlo sin tocarle los grandes intereses a los grandes concentradores de riqueza del país. Entonces, ¿cómo se hace esto? Resulta que el Estado tiene una deuda enorme
con el sistema de seguridad social, con la caja del seguro, con invalidez, vejez y muerte. Cada mes se acumulan 155 mil millones de colones, ¿verdad? Y un porcentaje enorme de ese fondo es impago, o sea, el Estado no lo va a pagar, ¿verdad? No quiere pagarlo y no puede pagarlo. Ahí va pagando a puchitos, como decíamos en el barrio. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Hagamos una transacción de todos. Llamemos al sector privado, llamemos al gobierno, a los sectores sociales, a la caja, lógicamente, y decimos, mire, de ese impago, de esa cuenta impaga, tomemos un porcentaje pequeño, tomemos un 5%. Ese 5% va a alcanzar de sobra para darle cobertura a estos casi 1 millón de personas que constituyen este nuevo grupo etario, esta nueva generación de muchachos entre 6, 5 y 17 años. Al graduarse, y esto nos va a ayudar también a promover la no deserción escolar y a promover luego el empleo formal. Al terminar su edad escolar, al colegio, digámoslo así, y graduarse, el que no se gradúa hay que irlo a buscar y hay que llamarlo, y el que se sale de la escuela hay que jalarlo, ¿verdad? Para que continúe. Si no, no va a tener el beneficio. Entonces, cuando el muchacho se gradúa, tomamos lo acumulado en esa cuenta, que es algo muy similar al ROP, no exactamente con las mismas reglas, pero es un fortalecimiento del régimen obligatorio de pensiones, y la quebramos en dos partes. Una parte va a acompañar al muchacho hasta sus 65 años. Y la otra parte le vamos a dar el chance durante 2 años para que ese muchacho lo invierta en educación técnica, en educación profesional, algo que le sea útil para su inserción adecuada en el mercado laboral. De modo tal que ahora vemos que la educación tiene una transformación sustantiva en el mundo. Ya los esquemas estrictamente formales no son tan válidos, o sea, ya no es tan válido ser licenciado, ser máster, ser doctor. Ahora es más válido, para efectos de obtener empleo, una certificación que ni siquiera se obtiene en el país, se obtiene en línea, posiblemente en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Londres, en Japón, en Tokio, qué sé yo, en Alemania. Una certificación que puede durar el proceso educativo más o menos unos 15 días. Y esa certificación cuesta $2,000. El muchacho recién graduado de un colegio público no tiene esos $2,000 y la familia tampoco. Pero resulta que hay un ROP ahí especializado en que él vaya y saque esa certificación. Con esa certificación, él se va a ganar $2,000 en un call center porque tiene un conocimiento que no se tiene en general por mucha gente, en muchos ámbitos de la información, en muchos ámbitos del conocimiento. Puede ser que se gradúe de otra cosa, ¿verdad? Yo soy creyente para atender este tema poblacional y la distancia entre la educación y la realidad, que se va haciendo cada vez más grande a causa del desarrollo de la tecnología. Soy creyente que todo colegio tiene que ser un colegio científico o un colegio técnico. Ya no podemos seguir con el mismo esquema educativo. Pero bueno, ese es otro tema que podríamos desarrollar en otro momento. Pero en esencia, el muchacho va a tener esa opción. Entonces, agregamos al sistema 1 millón más de cotizantes, agregamos un nuevo recurso negociado con el gobierno. ¿Para qué? Para que hacendariamente esto no afecte nada. Más bien le estamos diciendo, vea, usted es un deudor muy grande conmigo, págueme por lo menos esta parte, y no se la quitamos a la caja, va para el sistema de pensiones, ojalá fortaleciendo la misma operadora de pensiones de la caja. Hoy pude conversar con su gerente, con Héctor Magui, y le parecía maravillosa la idea. Y estas cosas, María, yo creo que hay que hablarlas entre todos, hay que discutirlas, y si nos vamos a enojar, hagámoslo públicamente. Y si alguien tiene intereses específicos, dígalo. O sea, aquí lo más grave, como usted lo ha indicado, es que las cosas se manejen por debajo de la mesa. Pero voy a enviarle ahora, acto seguido, María, el par de artículos que me están publicando, y si usted quiere puedo remitirle a usted algunos otros en distintos temas, orientando un poco mi punto de vista y exponiéndome. A mí que me critiquen todos los técnicos y los doctores en economía, banca y finanzas, no tengo ningún problema con eso, pero mejoremos el sistema. ¿Por qué? Porque durante 20 años he acudido a seminarios, foros, talleres, reuniones directivas, discutiendo los 4 retos de las pensiones: cobertura, sostenibilidad, suficiencia y gobernanza en cuanto a la calidad de la supervisión y la regulación. Pero ya, para mí, ya no aguanto más seguir conversando sobre los retos. ¿Por qué no conversamos sobre las soluciones a esos retos? Porque seguir en foros hablando de lo mismo, y ya todo el mundo sabemos cuál es el problema. No hay recursos en el validez, vejez y muerte, en el IVM.
Ok, ¿cómo llenamos ese vacío? Hay que traer propuestas. Y yo tengo ya planteadas las propuestas, no se las puedo entregar ahorita, María, porque los sectores sociales están discutiendo. La verdad, yo me debo a los grupos organizados, a los trabajadores y sus representantes hoy están discutiendo esto. Una vez, yo las redacté como un borrador de proyectos de ley que no es algo novedoso ni algo brillante, simplemente fueron ideas que yo me traje de Chile en 2 días que pude conversar allá con la Superintendencia de Pensiones y que pretenderían adaptarse a nuestro país. Se discuten entre los sectores, ¿para qué? Para que todos los grupos le demos el visto bueno. Después de eso, hablamos con gobierno. En medio de eso, llamamos a los muchachos de UCAEP y los sectores privados de que vean que más bien estamos protegiendo la economía, queriendo desarrollar la economía y no quitarles nada. Y que no piensen que les vamos a meter impuestos, porque no es esa la línea, pues sabemos que se van a poner a llorar. Y finalmente vamos a la Asamblea Legislativa. ¿Hablar con quién en la Asamblea Legislativa? Con todos, ¿verdad? Sin distinción. Si yo me voy ahí a meter dentro del circo de defender al presidente o golpear al presidente, y la verdad yo no quiero eso, porque no va a resultar nada. Yo le diría a los señores diputados, mire, guarden un momento los garrotes o conviértalos en astas de una bandera de Costa Rica y sepárense. Yo sé que es difícil, es el año electoral. Separémonos un momento de la conflictividad y los intereses políticos y politiqueros. ¿Por qué no hablamos seriamente de esto, con base técnica? Definitivamente, no especulemos ahí. Don Antonio, en un año electoral es muy difícil hablar de ciertos temas sensibles, y el tema de las pensiones definitivamente es de los más sensibles, y no el más sensible que está ahorita en la palestra. Y sin meterme en el campo político, sí será muy interesante ver qué piensan los futuros precandidatos presidenciales y ya después los candidatos con respecto al tema de qué vamos a hacer con las pensiones, porque ya es mucho tiempo, sobre todo el IBM, ya es mucho tiempo que se tienen discusiones que no llegan a nada. Lamentablemente. Sí, y me da miedo, a mí me da más miedo que usted, por las responsabilidades propias que tengo, María, y me da miedo que los precandidatos digan, mire, esperemos a que yo sea presidente para que esto se haga, porque ¿qué ocurre con los gobiernos que inician? Nombran un montón de gente que en alguna medida o en gran medida llegan a improvisar, ¿verdad? Y en esa improvisación traen ideas que no son viables técnicamente, nombran gente cercana a ellos que no sabe. Entonces pierden 2 años en aprendizaje. Una vez que ya aprendieron, que metieron la pata 3, 4 veces, llegaron a chocar con la realidad técnica y la realidad social. Después que lo hacen, otra vez van a terminar gobierno. Entonces ya no discutamos nada porque no es el momento adecuado, porque hay mucha efervescencia electoral y política. O sea, nunca es el momento adecuado y siempre lo es. Los señores diputados, si quieren votos, los partidos políticos, si quieren votos, por favor, compórtense en forma seria, responsable en este ámbito y avancemos. Yo conozco gente, creo que de todas las fracciones, y dentro de cada fracción hay gente muy buena, gente que tal vez no ha tenido el espacio, que se lo llevan de la mano ahí, desde que llega ya empiezan a decirle, mire, es que aquí tal cosa, aquí tal otra, y termina uno preguntándole, Juan Antonio, ¿y cuál es el rédito político que tengo yo y el rédito personal si apruebo esto? Y en ese momento yo me echo para atrás y digo, bueno, voy a elaborar una respuesta y me voy de la asamblea y digo, me juro a mí mismo no volver nunca más ahí. Porque si el diputado no se pregunta o no se responde, ¿cuál es la importancia estratégica, histórica, coyuntural de esta reforma que urgía hacerla hace 10 años? Simple y sencillamente esto no va a caminar. Entonces, en esencia, el tema, Juan Antonio, sin duda para más, es un tema amplísimo para discutir. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo, pero yo le quiero dar las gracias por haber estado acá y por habernos traído esta perspectiva y esta noticia de que el próximo lunes se va a presentar algún tipo de propuesta que al menos abra un poco la discusión antes de llegar a tomar una decisión. Perfecto, con mucho gusto, y estoy a la orden suya, María, y de los radioyentes cuando lo consideren propio. Muchísimas gracias, don Antonio. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y yo repito que estas discusiones son sanas en un país como el nuestro. Tenemos que discutir siempre con respeto, pero ofrecer propuestas que realmente se fundamenten en relación al tema de las pensiones. Nos da cierta tranquilidad que haya personas como Juan Antonio a lo interno del CONACYF que estén vigilantes de ese tipo de situaciones, al igual que el presidente del Banco Central y el viceministro de Trabajo, para saber si realmente es positivo y es beneficioso para la mayoría y no tomar esas decisiones a la carrera, que al final de cuentas podrían terminar perjudicando a las generaciones más jóvenes
o a las más viejitas también de los futuros pensionados. Entonces, todo análisis es un acto de responsabilidad y nos parece que es importante ir en esa línea y en esa dirección. Ahí le vamos a dar seguimiento a este tema de los fondos generacionales. A ustedes también les agradecemos que hayan estado hoy con nosotros. Yo quiero insistir en que invirtamos en un fondo de pensión voluntaria. Hay colegios profesionales que también tienen sus espacios, que tienen sus fondos de retiro, que son varios que tienen fondos de retiro, para que tengamos ese complemento más allá del ROP, porque definitivamente con el IBM no tenemos una seguridad de qué sea lo que vaya a pasar. Entonces es mejor no tenerse, y un fondo de pensión voluntario no nos cuesta más allá de 5,000 colones por mes, a lo mucho 10,000, que a veces cuesta, pero es más doloroso saber que el 40% de los adultos mayores hoy en Costa Rica no tienen acceso a una pensión mínima. Les agradecemos por haber estado con nosotros, nos escuchamos el próximo viernes. Siga con mucho que contar. Ya están listos los compañeros.